Unidad temática 4. Desarrollo económico a través de las políticas públicas. Unidades temáticas 4.1 y 4.2 Derecho económico 1. 4.1 Política monetaria. Se conoce como política monetaria lo que hace el Banco Central para administrar la cantidad de dinero y crédito en la economía. En México, el objetivo de la política monetaria es mantener la estabilidad de precios, es decir, controlar la inflación. Su instrumentación la lleva a cabo el Banco Central en los mercados financieros. Para que esto funcione y se refuerce la credibilidad de la sociedad en el esquema de objetivos de inflación, es necesario que exista autonomía de la autoridad monetaria y rendición de cuentas, es decir, transparencia y congruencia entre la política fiscal y monetaria. El Banco de México utiliza un esquema de objetivos de inflación fijándole una meta y funciona de la siguiente forma. Primero, define el objetivo de inflación. Después, observa la inflación subyacente. Tercero, analiza todas las causas de inflación. Y cuarto, comunica de manera eficiente información económica relevante a través de sus portales. 4.2 Política social. Política social es el área de un gobierno que pretende mejorar las condiciones de vida de la población mediante una serie de acciones que garanticen el acceso a prestaciones imprescindibles. En el caso concreto de México, su política social se caracteriza por la multitud de planes existentes. En nuestro país históricamente ha tenido mucho peso la cuestión agraria, con varias leyes tratando de distribuir la tierra. Sin embargo, la desigualdad, la pobreza infantil, pobreza extrema y los problemas de vivienda siguen siendo grandes retos sin resolver. Principales áreas de la política social. La salud pública, junto con la educación, es el puntal primero de las políticas sociales. Es la creación de un sistema sanitario que alcance a toda la población. La educación se trata de uno de los aspectos más importantes de las políticas sociales. La educación pública fomentada por el Estado es el sistema nacional educativo de cada país. La vivienda normalmente se trata de acciones que intentan aportar soluciones a las capas de población con dificultades para acceder a una vivienda. Para ello, algunos gobiernos, incluido el nuestro, han fomentado la construcción de la llamada vivienda social. Y por último, la protección sociolaboral. La base de estas políticas es la solidaridad dentro de la sociedad. Los impuestos recaudados son los que sirven para sufragar los costes de ayudar a personas en riesgo de pobreza. 4.3 encontramos a la política financiera, la cual se puede definir como la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Entre sus objetivos podemos encontrar el de controlar la inflación, reducir el desempleo, conseguir el crecimiento económico y mejorar el saldo de la balanza de pagos. En la unidad 4.4, Políticas para el Desarrollo Rural, se refiere a los proyectos que procuran mejorar las condiciones sociales y organizativa de las comunidades rurales, de menores ingresos como pueden ser proyectos de salud, saneamiento, educación rural, organización comunitaria, capacitación, etc. Estos proyectos deben contemplar una apropiada consideración de la naturaleza y dinámica de los procesos socioeconómicos en los que se insertan y sobre los que se pretende actuar. Los proyectos deberán evidenciar consistencia con las características de la situación existente, los problemas que se enfrentan, los objetivos que se persiguen y las medidas propuestas para alcanzarlos. 4.5 Solución de controversias. La solución de controversias se refiere al arreglo de disputas transnacional entre los consumidores y las empresas, mientras la comprensión generalmente se supone la ejecución de los derechos del consumidor mediante las colectivas o las complementarias. Las medidas colectivas están encaminadas a indemnizar a los consumidores y asegurar la reparación de los daños ilícitos, y las medidas complementarias están destinadas a velar por los intereses de los consumidores como la salud, el medio ambiente. Las medidas garantizar la del consumidor pueden adoptarse por la composición del consumidor y otros administradores judiciales u otros procedimientos alternativos al arreglo de las controversias según la competencia. La mayoría de las leyes de protección del consumidor confiere las facultades del consumidor, en particular de las medidas complementarias y correctivas. Sin embargo, la indemnización generalmente se reserva a las autoridades judiciales.
En los casos en que los medios alternativos de arreglo a las controversias son administrativos por los órganos estatales, es decir, no las entidades extrajudiciales del sector privado, la mayoría de los países imponen los requisitos judiciales complementarios a fin de garantizar el nivel mínimo de conocimientos especializados debido al procedimiento legal, en lo particular en las respectivas las indicaciones de eficacia, legalidad y en las particulares la libertad de representación de los principios de control. El objetivo es garantizar que los conocimientos necesarios de más equitativa y velar por la suspensión según los criterios pertenecientes a las autoridades estatales.